Ricas bendiciones. Una de las cosas que tenemos que empezar a comprender, a entender o a volver a reentender es que la parábola del sembrador nos enseña el oír. ¿Y el oír por qué? Porque está entrando la palabra por nuestros oídos y Él va a examinar cómo está nuestro corazón. Acá dice, verso 3 o verso 2 le dice en el capítulo 4 de Marcos, y les enseñaba en parábola muchas cosas y le decía en su doctrina, oíd, lo primero, oíd, nuestros oídos. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Bueno, en ese caso, el verso 4, después el Señor enseña y dice así, verso 15 o verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Dónde? En los corazones. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es por eso que uno dice, pero ¿cómo tan descuidado para tirar la semilla a los pedregales? Resulta que, entendiendo la geografía, el agricultor de allá, de la zona de allá, tiene el viento en contra. Entonces él tira la semilla aún con el viento en contra. Así es como se siembra allá. Y por eso es que la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algunos corazones que lo han rechazado, pero allí también está el Hijo de Dios para ellos, para que después lo vuelvan a tomar. Así como los pedregales, así. Vino Satanás y se comió eso. ¿Y qué ocurrió? Después el Señor sigue repartiendo la semilla y en otro tiempo más lo puede volver a recibir, ¿cierto? Aquí tenemos el segundo caso de que dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tiene raíz se secó. ¿Se da cuenta esa manera de que salió tan rápido? Pero ¿qué pasó? Salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Lo que falta es la profundidad, ¿cierto? No los entusiasmos. En el verso 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿cierto? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, y por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se da cuenta? Los entusiasmos, se necesita raíz. El verso 5 dice, no, verso 7, perdón. Dice, otra parte cayó entre espinos. Ahí estamos hablando del corazón. Y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Después nos enseña qué son esos espinos, y nos dice el verso 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, porque todos la oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa en el corazón. ¿Se da cuenta?
los afanes, las preocupaciones de esta vida. Y eso ahoga la palabra, porque la palabra no es en contra de eso. Bien, y acá tenemos ya lo que le dice verso 8. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y aquí la palabra nos enseña, ese es un corazón como es. Verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la buena tierra? Los que oyen la palabra y la reciben, eso es hacer raíz, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es tan importante esta parábola que le dice el verso 13, le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?